Profesor Cabrera, usted ha escrito recientemente un texto que curiosamente lleva por título El texto, y después tú colocas un subtítulo, La institucionalización de la filosofía y la extinción del pensamiento. ¿Podría, para empezar, decirnos algo sobre el título? Bueno, cuando estaba escribiendo, es un texto reciente, cuando estaba escribiendo ese texto, yo lo llamaba simplemente el texto, inclusive el archivo en donde yo lo tenía, el texto, se llamaba así, texto, porque no es un texto cualquiera, no es un texto entre textos, es un texto en el cual yo trato precisamente la cuestión de los textos. Mi idea es que en la cuestión de la filosofía en Brasil, el tipo de textos que escribimos es crucial. Y un poco en el trabajo, como vamos a ver ahora, se analizan algunos tipos de textos filosóficos que se escriben en Brasil y en el mundo. Pero realmente el tema de ese escrito es la institucionalización de la filosofía y la extinción del pensamiento, que es como se llama. Y parece-me que usted, haciendo recorrido por los trabajos hechos en el Brasil, afirmas que se puede hablar de dos maneras de recibir el legado europeo. ¿Podrías también decirnos algo sobre eso? Bueno, entonces el texto tiene 4 partes. Voy a resumirlas. Y la primera parte trata de eso, se llama Lo que Europa nos enseña, que son, digamos, es una reflexión acerca de cómo en América Latina recibimos la herencia europea. Yo creo que hay fundamentalmente 2 maneras de entender eso. Por un lado, que es la dominante, se entiende que Europa nos ha legado una serie de teorías y de contenidos filosóficos que nosotros tenemos que estudiar. Una serie de autores, de teorías, de contenidos teóricos que a lo largo del tiempo se fueron desarrollando y que uno tiene que estudiar. Esa es una manera de entender el legado europeo, que es, creo yo, la manera dominante. La otra es considerar que lo que Europa nos legó es una actitud, es una manera de hacer filosofía y no un conjunto de conocimientos a ser repetidos, estudiados, glosados, etc. Entonces, en la primera parte del texto, yo llamo a ciertos filósofos europeos consagrados, Descartes en el discurso del método, Kant en el opúsculo que es ilustración, después Hegel en el prefacio de la ciencia de la lógica, Schopenhauer, que es uno de mis preferidos, en varios textos cortos que están en la obra Parerga y Paralipómena, y por último Heidegger en el libro recientemente traducido, Introducción a la filosofía. Entonces, yo hago lo siguiente, yo muestro cómo todos esos filósofos consagrados, que son grandes filósofos para las instituciones universitarias, todos ellos recomendaron hacer filosofía de manera autoral, de manera comprometida con los contenidos y de manera personal y apropiativa de esas temáticas. El más atacado de los filósofos europeos en la literatura hispanoamericana, que es Descartes, ya desde joven pregonaba el filosofar como tarea propia y como compromiso, como envolvimiento existencial con las cosas mínimas. Expresó la modernidad europea en términos de apropiación y emancipación del intelecto
en particular en los dos primeros capítulos del discurso del ministro. En su conocido opúsculo, que es Ilustración, Kant define el esclarecimiento como la salida de la minoridad, que es, cito, la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro individuo. Su causa, dice Kant, no se encuentra en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y coraje de servirse de sí mismo sin la dirección de otro. Textos muy conocidos. En el texto, en el anexo a sus prelecciones de lógica, Kant trata de implementar la idea de la ilustración en una pedagogía concreta. Y él escribe acerca del profesor de filosofía, creo que debes conocer ese texto. Él dice, en suma, él, o sea, el profesor, no debe enseñar pensamiento, sino a pensar. No se debe cargarlo al estudiante, sino guiarlo, si se quiere que sea apto en el futuro para caminar por sí mismo. Después de Kant, Hegel considera la filosofía como un proceso de apropiación de la vida del pensamiento y ve ese proceso como inseparable del estado histórico de una lengua viva. En el prefacio de la segunda edición de La ciencia de la lógica, Hegel destaca que la materia del pensamiento sería un cuerpo muerto sin la animación del movimiento del pensamiento. Pero las formas del pensamiento están todas consignadas en el lenguaje humano. Esto es una cosa que me interesa después para retomar la cuestión de la lengua española y portuguesa en la actividad filosófica. Según Hegel, la filosofía es impensable sin las estructuras de la lengua, de la propia lengua, que es en la propia lengua en la que desarrollas conceptos. Después de Hegel, Schopenhauer, que era un antagonista de Hegel en muchas cosas, concuerda plenamente con él en lo que se refiere a la autonomía de pensamiento. Y él tiene en un libro que se llama Parerga y Pareripomena, está todo traducido al castellano, tiene varios textos que se llaman, por ejemplo, Sobre la erudición y los eruditos, y un que se llama Pensar por sí mismo. Schopenhauer contrapone la filosofía como quehacer autónomo con la filosofía institucionalizada como medio de vida al servicio de las instrucciones del Estado. Los filósofos empleados del Estado, según él, no pueden enseñar aquello que contraríe las ideas en las cuales su pagador se instituye. Los filósofos de cátedra, como los denomina, son mentalidades mediocres que lidian con los contenidos elevados de la filosofía, pero son incapaces de un único pensamiento. Después él se revela contra el desprecio que los filósofos profesionales tienen contra los diletantes. Y él escribe en uno de los textos citados, diletantes. Así se refieren con desprecio los que se dedican a un arte o ciencia por dinero, o sea, los profesores universitarios, a aquellos que lo hacen por amor e interés. De ahí surge el pleno respeto por las personas especializadas y su recelo delante de los diletantes. Y coloca el ejemplo de la teoría de los colores de Goethe, descalificada por los académicos como diletante. Y es una buena teoría. En el texto Pensar por sí mismo, parece que Schopenhauer está hablando de la situación actual. Este es un texto escrito en el siglo XIX. Schopenhauer escribe, una gran cantidad de conocimientos, cuando el propio pensamiento no los elaboró, tiene menos valor que una cantidad menor, pero sobre la cual mucho se reflexionó. Y también, el filósofo libresco, él usa mucho esa palabra, informa de lo que alguno ha dicho, y de lo que otro opinó, y de lo que otro objetó, etc. Investigará, por ejemplo, si en determinado momento Leibniz fue un espinosista, etc. Pero, él comenta, el intelecto no debería habituarse a caminos ya recorridos, para que el seguimiento de un proceso mental ajeno no le torne extraño en sus recorridos. Bueno, y finalmente Heidegger
en el libro Introducción a la Filosofía, él dice que no se puede ser en el mundo sin filosofía. Inclusive es una introducción a la filosofía, él dice la expresión introducirse a la filosofía es absurda porque uno está siempre en la filosofía, no hay un momento en que él esté fuera y quiera entrar en ella. Siendo existentes humanos, ya estamos en la filosofía, solo que la filosofía tiene que cultivarse. Entonces, para Heidegger, la filosofía no consiste en conocimiento o erudición, sino en una actitud, en un gesto, en una abertura, en un ethos. Entonces, él también, como Schopenhauer, critica la filosofía que se institucionalizó y olvidó de alguna manera ese gesto autoral, y él escribe la posición tanto social como profesional de los profesores de filosofía aún no es suficiente para asegurar que aquel que habla sobre filosofía sea de hecho un filósofo. Professor, entonces parece que podemos decir que en primer lugar su texto es una denuncia al quehacer filosófico de nuestros departamentos en el Brasil, porque nosotros filosofamos como recepción del pensamiento europeo y no como una actitud que los propios europeos tienen a enseñarnos. Sí, siendo que eso no se limita a Brasil, tal vez Brasil tenga características particulares, pero creo que es un proceso general en las universidades latinoamericanas y tal vez en las universidades del mundo, pero hay acentuaciones y características propias. De todas maneras, el tipo de filosofía prioritario que se instaló en las universidades es, digamos, un tipo de actividad filosófica que no es el aconsejado por los propios filósofos europeos. Esa es la paradoja que yo quiero apuntar. O sea, nosotros estamos dispuestos a europeizarnos, inclusive en los currículos de filosofía la inmensa, casi la totalidad de los autores que se estudian son europeos, ¿no? Pero el tipo de filosofía que se hace no es aquel tipo de filosofía recomendado por los grandes filósofos europeos. O sea, ese salto autoral, esa osadía para pensar por sí mismo, que es lo que recomiendan los filósofos europeos, no es seguido, sino que se prefiere optar por la primera clase de recepción del legado europeo como simple repetición de lo que los filósofos europeos hablaron o dijeron. Yo hago un chiste con eso, diciendo, es como si Descartes dijera, hay que pensar por sí mismos. Entonces, en lugar de nosotros, latinoamericanos, pensar por nosotros mismos, nosotros escribimos un paper diciendo Descartes afirma que debemos pensar por sí mismos y declara eso en la página tal del discurso del método. Entonces, nosotros decimos que ellos dicen eso, pero no hacemos lo que ellos aconsejan. Y eso es un poco, ahí encierra, digamos, la primera parte del texto. Parece-me que usted descobriu 3 autores brasileiros que fundamentam justamente o filosofar como a recepção de um conjunto de contenidos e não de actitud. ¿Quién es esta tríada? Bueno, sí. Hace bastantes años, como yo vivo en Brasil hace mucho tiempo, vengo estudiando los clásicos del pensamiento brasileño. Entonces elegí 3 que me parece que de alguna manera, de una manera muy competente, muy inteligente, muy brillante, acaban fundamentando la manera número 1 de recibir el legado europeo como un conjunto de conocimientos del cual hay que apropiarse, pero no de la actitud. Entonces esa tríada está compuesta por Raíces del Brasil,
escrito en 1936 por Sergio Buarque de Holanda. El segundo es Paulo Arantes, que publicó en 1994 un libro que ya es un clásico, que se llama Un departamento francés de ultramar. Y por último, el menos conocido de todos, era un diplomático brasileño que se llamaba Mario Vieira de Mello, que escribió un libro en 1963, o sea, en el medio de los otros dos, que se llama Desarrollo y Cultura. Ese sería el tercer autor que yo trato en esta parte del texto. Voy a resumir rápidamente lo que ellos dicen. O sea, en última instancia son tres autores que sostienen la idea de que por un motivo u otro el brasileño no puede tener una filosofía autoral y que sería mejor para él y para su formación limitarse a ser un receptor de la cultura europea. Solo que las líneas de argumentos son muy diferentes, voy a tratar de resumirlas rápidamente. En su clásico Raíces del Brasil, 1936, Sergio Buarque de Holanda se refiere a una especie de herencia maldita lusitana que vuelve al brasileño contrario a las asociaciones que impliquen solidaridad y orden, con fuerte presencia de elementos anárquicos e incapacidad de organización sólida. Ellos muestran una invencible repulsión a toda moral fundada en el culto del trabajo en favor de una digna ociosidad, con poco aprecio por las actividades productivas y más aprecio por la contemplación y el amor. Es así como él presenta a los brasileños. Entonces, él ve en el Brasil una fuerte primacía de la estructura familiar, fuertemente patriarcal, y la creencia de que el Estado y la esfera pública son como prolongaciones de la estructura familiar, lo que lleva a un rechazo de los lazos impersonales en beneficio de lazos afectivos y próximos, donde la cultura es mucho más ornamental y de impacto social que surgida de interés profundo por el propio cultivo. Hay, según Sergio Buarque, en los lusitanos, un rechazo por cualquier primacía de lo general sobre lo particular, de lo intelectual sobre lo material, de lo abstracto sobre lo concreto, y clara primacía de los contactos primarios, de los lazos de sangre y de los afectos, constituyendo lo que él llama el hombre de corazón. Prefiero hablar del hombre de corazón y no del hombre cordial, como habitualmente se habla. Caracterizado por la llaneza en el trato, la hospitalidad, la generosidad, virtudes en general exaltadas por los extranjeros, pero, según el autor, que no implican civilidad, sino precisamente la resistencia a cualquier coerción exterior. Bueno, entonces es una visión del brasileño muy, digamos, cruda y un poco desclasificante de que el brasileño tenga la capacidad suficiente para lo universal, para lo general, para lo abstracto. Bueno. En su libro de 1994, Paulo Arantes narra brillantemente el proyecto central uspiano, o sea, de la USP, de la Universidad de San Paulo. La actitud a combatir era aquella según la cual todo el mundo puede ser filósofo, sin ninguna timidez o cautela, tan solo basado en intuiciones y lecturas apresuradas. A esto, según Arantes, es mejor oponer la siguiente actitud: la filosofía es para filósofos, no para nosotros, modestos estudiosos de filosofía. Evitar caer en el ridículo de la repetición o de la ingenuidad. En contraposición a los cabezas huecas que pretendían ser filósofos, el autor reconoce que todos los que quieren hacer filosofía seriamente en Brasil tienen que reconocerse modestamente como técnicos de la inteligencia filosófica, pero no como filósofos.
Hay una página del libro que la voy a leer que es impresionante, la página 22, que dice así, y que es mortalmente clara, ¿no? Es que el método se refiere al famoso método estructural de lectura de textos, incluía una cláusula restrictiva severa, explícitamente enunciada por el maestro francés Gombrich. Dejemos la filosofía para los filósofos, decía él. Cuando mucho la filosofía, si viniese, vendría por añadidura, visto que el mal a prevenir era el dogmatismo precoz, cumplía reprimir, multiplicando los años de aprendizaje, la natural inclinación especulativa de cada uno. Como si los estudiantes quisieran ya pensar, entonces hay que decirles, no, mira, tienes que pasar por un largo entrenamiento antes de atreverte a pensar por ti mismo. Y sigue, recordemos todos que no somos filósofos. O mejor, si algún día la filosofía apareciese, será al término de un interminable aprendizaje de técnicas intelectuales criteriosamente importadas. Bueno, creo que fue claro. Por último, el proyecto de Mario Vieira de Melo parece aún más concluyente. Por eso es que yo invertí por la fecha, tendría que ir Vieira de Melo antes que Arantes, pero Vieira de Melo es más radical que Arantes, entonces yo los invertí, alteré la cronología de ellos. En el libro Desarrollo y Cultura de 1963, un libro que aconsejo leer, poco conocido, Vieira de Melo escribe lo siguiente: en el plano político de nada le sirve a una colonia lanzar acusaciones a su metrópolis si sus condiciones efectivas no le permiten promover la propia emancipación. El hecho de que somos un país nuevo crea limitaciones a nuestras posibilidades de asimilación cultural que precisamos aprender a aceptar con simplicidad y modestia si queremos realmente poseer un día la estructura de una conciencia verdaderamente nacional. Otra visión de las cosas nos volvería un pueblo de resentidos, de ignorantes, de advenedizos incapaces de persistir en el camino, a veces estrecho, siempre largo, de un ennoblecimiento gradual. No fundemos nuestra eventual prosperidad del futuro sobre la envidia de los países ricos, sobre el resentimiento de nuestra situación más modesta o sobre la ingratitud de los beneficios reales que ya no fueron otorgados. Es como decir gracias al conquistador por habernos pasado tanta cultura y dado tantas alegrías. Pero el paso decisivo es dado por el autor en un libro publicado 20 años después, en 1986. Él publica un libro que se llama El concepto de una educación de la cultura, en donde él propone que Brasil se asuma como una nueva Alejandría. Es lo que yo llamo el proyecto alejandrino. Para él Brasil presenta características semejantes con Alejandría. La propia alienación de Alejandría fue lo que le permitió transmitir a la posteridad las riquezas del patrimonio cultural acumulado por los griegos. Como Brasil nunca recibió totalmente un patrimonio cultural, en su caso la actitud alejandrina tendría un sentido altamente creador para Vieira de Melo. Es como si guardando, traduciendo, transcribiendo, copiando y comentando, los brasileños fuesen al mismo tiempo aprendiendo. Este camino sería para Melo el más apropiado para el Brasil. Y él dice, cito, la verdad es que la situación cultural del Brasil es calamitosa. Somos un pueblo profundamente ignorante. Y esa ignorancia es el veredicto a que se llega inexorablemente después de una investigación realizada de arriba hacia abajo en las diversas capas de la sociedad brasileña. Y termina diciendo, ¿no es preferible trabajar para el Brasil oscuramente, humildemente, sin procurar recoger laureles en el extranjero, antes de que sean conquistados los objetivos que nos volverían merecedores de los aplausos de nuestros propios compatriotas?
Entonces esa es la tríada de autores brasileños que quiero resaltar. Son brillantes, los tres textos son obras maestras, son muy buenos, muy bien escritos, creo que son muy bien pensados, pero que los tres, digamos, desde diferentes perspectivas, descalifican cualquier esfuerzo creador y autoral basados en cuestiones sociales. Algunas parecen más culturales, institucionales, otras parecen un poco naturales. Cuando se habla de la herencia lusitana, por ejemplo, se habla de una especie de tendencia del carácter, en fin, hay muchas líneas, pero el resultado es el mismo. O sea, todo eso fundamenta teóricamente el legado europeo en el sentido uno, o sea, solamente receptivo. Entonces, por lo que veo, podemos decir que estamos todavía bajo un colonialismo filosófico, ¿no? Y peor aún, porque no hay ninguna manifestación, incluso de los grandes pensadores brasileños, en oposición a este colonialismo. Yo creo que esta es una situación presente, no estamos hablando del pasado. O sea, la situación de dependencia cultural no es algo histórico pasado, es algo que está presente en nuestros currículos de filosofía. Por ejemplo, en la ausencia total de pensadores latinoamericanos, africanos, asiáticos en nuestros currículos. Entonces eso es un hecho que no quedó en el pasado. El gran pensador mexicano Leopoldo Sea dice en un artículo de él, precisamente, hasta que no pensemos en la colonización y la superemos, y la dejemos realmente en el pasado, no vamos a poder pasar a una nueva configuración cultural más interesante para latinoamericanos. Entonces, cuando pensamos en la colonización, ella todavía está ocurriendo, entonces no la podemos superar. La estamos viviendo todavía en el tiempo presente. Julio, ¿cuáles son los fenómenos que están por trás de todo esto? ¿Por qué no podemos filosofar? ¿Por qué no tenemos grandes bibliotecas, grandes bases de datos? ¿Qué lleva a estos pensadores a decir que no, lo mejor que podemos hacer es cuidar del patrimonio filosófico de Europa? Bueno, esto me alejaría un poco del texto. Iríamos más para los temas del Diario de un filósofo en el Brasil, que es un libro que publiqué en 2010 y que va a ser reeditado ahora creo el inicio del año próximo. La verdad que yo en el texto me conduzco más hacia la cuestión de la elaboración de textos. Entrar dentro del por qué eso está ocurriendo, etc., es muy complejo y es un poco el tema del libro. ¿Sí? Yo quería hablar un poco sobre la cuestión de los textos. ¿Sí? Y por esto que el momento principal de su texto es donde haces la reflexión sobre los estilos de textos filosóficos, ¿no? Mencionas básicamente 3 estilos. ¿Podría decirnos algo sobre ellos? Bueno, primero quiero decir que el estudio de textos filosóficos me parece la manera más concreta de hablar y de discutir la cuestión de la filosofía en América Latina, porque en lugar de permanecer hablando cosas generales, cosas amplias y vagas, vamos a ver los tipos de textos que son efectivamente producidos. A mí me parece que esa es una buena manera de entrar en el tema. Entonces, como dices, yo estudio o enfoco varios tipos de textos. Uno de ellos es obvio, por lo que ya hablamos, es obvio que el texto filosófico que actualmente tiene más relevancia es el texto de comentario exegético de filósofos europeos. O sea, las personas se especializan en ciertos filósofos, como Wittgenstein, Vico, Nietzsche, etcétera, etcétera, y se dedican a eso a la vida toda, o tratan ciertos temas que a veces se dice, no, yo no estudio autores, yo estudio temáticas
y se dice eso como si fuese una liberación, pero no hay mucha diferencia, porque cuando tú lees un texto sobre alguna temática, de nuevo una serie de autores europeos, la única diferencia es que ahora no es uno, son muchos. Pero no hay ninguna ventaja en realmente decir yo estudio temáticas. Las temáticas también son comentarios, exegesis, glosas, recapitulaciones, esclarecimientos, nuevas interpretaciones, etc., de textos casi invariablemente europeos. Entonces ese es el primer tipo de texto, obviamente. Bueno, yo tengo un colega, amigo, ex alumno mío en la Universidad de Brasilia, que se llama Wanderson Flor, y hace unos meses atrás él me planteó un problema. Él me dice, no, estás equivocado, hay un segundo tipo de texto que no es puramente un comentario y que los autores en Brasil usan mucho. ¿Cuál es? Bueno, es aquel tipo de texto en el cual hay un autor, puede ser Foucault, puede ser Deleuze, puede ser Rorty, puede ser Wittgenstein, pero el autor del texto piensa junto con el autor. O sea, no lo comenta, no se limita a comentarlo, sino que piensa conjuntamente con él. Bueno, me quedé muy interesado en eso y le dije a Wanderson, ¿por qué no me proporcionas algunos textos sobre de ese tipo para estudiarlos? Y él me proporcionó una serie de textos, voy a hablar de algunos de ellos aquí, y me puse a estudiarlos para ver si realmente constituían un segundo tipo de texto. Lo primero que hice fue bautizar ese tipo de textos, los llamo textos acompañamiento. Leo aquí mi texto, dice así, el texto comentario tradicional, y segundo, el texto de pensamiento con, que podríamos llamar texto de reflexión acompañada o texto acompañamiento. Entonces, bueno, la existencia de ese texto, de ese tipo de texto, justificaría decir que no es verdad que la totalidad de la producción filosófica institucional va contra de la concepción europea de un filósofo autónomo. Esa es un poco la línea, no sé si consigues acompañar la línea de pensamiento. Yo dije que estudiamos a los europeos, pero no hacemos lo que los europeos nos indican. Y Wanderson diría, no, en verdad hacemos lo que los europeos nos indican, somos autorales, pero digamos, acompañando el pensamiento de un autor. Entonces, yo me dije, bueno, yo tengo que responder a esa objeción, entonces voy a hacer eso ahora, guardando como un suspenso el tercer tipo de texto, que es el que realmente me interesa. Este segundo es una objeción que yo tengo que responder, y voy a hacer eso ahora rapidito. Algunos de los textos que aparecieron de ese tipo, descubrí, por ejemplo, un libro de un profesor de San Pablo que se llama Vladimir Zafatle, es bastante leído actualmente. Él tiene un libro que se llama Cinismo y falencia de la crítica. Y dentro de eso hay un texto que es muy interesante para estudiar nuestro tema, que se llama Was ist Cynismus? Ya está, el título está ya en alemán. Curioso. O ¿qué es cinismo? Está en alemán el título, no sé por qué. Entonces, bueno, el autor comienza a hablar sobre el cinismo. Pero al inicio del texto, el autor menciona la crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk. No sé si lo conoces, es un libro clásico de un pensador alemán sobre la cuestión de la razón cínica. O sea, el autor va a abordar la cuestión del cinismo, pero ya enseguida viene a cuento un autor alemán que escribió un libro muy conceptual sobre ello. Entonces ya el texto comienza comentando la crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk. Se explica que Sloterdijk parte de una frase de Marx
y de algunas vinculaciones que Marx hace entre la falsa conciencia y su crítica, el autor expone que Sloterdijk entiende el cinismo como una ideología reflexiva, como una falsa conciencia esclarecida, y cita en pie de página momentos del texto del autor explicado. Estoy tratando de entrar en el tejido de ese tipo de texto acompañado. Al referirse al cinismo como diagnóstico de una época, cita una frase del filósofo Slavoj Žižek. Después de esto, el autor reflexiona por cuenta propia acerca del funcionamiento de la razón cínica dentro de la lógica interna del poder, y cuando se dedica al problema del poder, menciona que Foucault, citando la historia de la sexualidad, abrió un campo profícuo de reflexión respecto de la noción de relación, y que tal reflexión puede tener utilidad para pensar la cuestión del cine. Y va yendo el texto, pero como si pasase de un autor al otro permanentemente, y realmente a través de esa convivencia con los autores que van apareciendo, el propio Safatli va tejiendo consideraciones sobre el fenómeno del cine. Entonces aparecen Bruno Haas, Habermas, el principio de expresibilidad de Searle, el problema de la indexación, se cita de nuevo a Žižek, se cita un texto de Kojev sobre el emperador Juliano, y se entra en la parte final del texto a través de una idea de Agamben sobre el estado de excepción, ilustrada en varios de sus libros, mostrándose las aplicaciones paradojales del estado de excepción como cabiendo dentro de las definiciones previas de cine. Bueno, aconsejo leer el texto, es muy bueno y se aprende mucho con él, pero mi conclusión aquí es la siguiente. Este procedimiento de pensar con puede ser visto como una forma diferente y más sofisticada de comentar. No es radicalmente un tipo de texto diferente do primero. Continúa pensando dentro de una delimitación ajena del ámbito de pensamiento, dejando que el propio discurso sea guiado por las categorías propuestas por los pensadores utilizados y citados. Cito, por ejemplo, en el artículo de Safatli, hay las siguientes categorías. Todas esas categorías son de otros autores: falsa conciencia, ideología reflexiva, falsa conciencia esclarecida, relación, usura de la verdad, contradicción performativa, principio de expresibilidad, background, discordancia legitimada. Son todas categorías de otros autores. Cuando el pensador piensa, tiene que crear sus propias categorías. Entonces es como si el comentario dentro del texto de acompañamiento, no sé si esto queda claro, está colocado en otro formato diferente del formato tradicional. Pero no veo por qué no considerarlo como una forma menos lineal y mucho más rica del comentario. Entonces, bueno, otros libros que aparecieron en Brasil que tienen esa característica del pensar con son, por ejemplo, Vida Capital y A Vertigem por un fío, no sé cómo traducir eso al castellano, del filósofo Peter Paul Pelba, que es muy interesante, son textos de acompañamiento. Se publicó también un libro no hace mucho que se llama Composiciones, de Sandra Corazza y Tomás Tadeu, que es de ese tipo también. Ellos son deleuzianos, ellos son seguidores de Deleuze, pero Deleuze no es citado explícitamente, pero hay un fondo deleuziano que guía la reflexión. Y hay una cosa graciosa: el texto no tiene citas, cosa que es muy agradable, no tiene notas, pero al final de los capítulos se colocan todas las citas y los autores dicen, bueno, no queríamos interrumpir la lectura con esa cita porque podía ser desagradable, pero las fuentes son estas. Bueno, pero es irrelevante que las fuentes aparezcan en el cuerpo del texto al final. La cuestión es que Deleuze dio las cartas, o sea, te colocó en ese camino de pensamiento.
Yo no sé por qué ese texto, insisto, es un texto interesantísimo, enseña mucho y es mucho más rico que el comentario tradicional exegético, pero me parece que es una forma sofisticada de comentar. Entonces, lo que yo me pregunto en la continuidad del texto es si no seremos capaces de hacer algo mejor, o sea, si no seremos capaces de hacer un texto realmente autoral, o sea, sin dejar que los autores citados nos roben la palabra o den las cartas. Entonces, eso es un poco la cuestión de los dos primeros tipos de textos. Cabrera, vamos a recapitular un poco de lo que fue dicho hasta ahora. Tú empezaste diciendo que hay dos maneras de recibir el legado europeo. La primera es recibir de una manera crítica el conjunto de contenidos, haciendo comentarios, traducciones, y una segunda manera que es la actitud, que es una búsqueda por la autonomía. Es como aquel filósofo, el que escribe, que pone las cartas. Y tú mencionaste Hegel, Descartes, Kant, que son personas que nos enseñan a ser autónomos. Posteriormente, tú presentaste una tríada de filósofos brasileños que defienden la primera manera de recibir el legado europeo, como recibir de una manera crítica el conjunto de contenidos. Y ahora estamos hablando, tú empezaste a hablar sobre los tres tipos de texto. El primero, que es el texto comentario, hacer una exégese de los filósofos. Segundo, el texto acompañamiento, traer a tona los filósofos y hacer como un diálogo con ellos ao escribir un texto. Y ahora falta que tú hables sobre el tercer tipo de texto, que parece que es el texto, ¿no?, que nos permite poner las cartas. Y para esto tú traes Flusser como un ejemplo. ¿Por qué Flusser? Bueno, también ayudando a la recapitulación, quiero decir claramente que, digamos, yo no estoy sosteniendo de que esos otros textos, comentarios y textos acompañamiento no tengan valor. Eso es muy importante. O sea, yo creo que esos textos deben ser escritos también. Tienen una utilidad, una función, que muchos interpretan que no, que yo creo que esos textos no se deben escribir. Eso no es verdad. Las personas que leyeron mi libro, El diálogo de un filósofo, con atención, saben que no es esa mi opinión. Creo que lo que se hace en términos de textos, comentarios, está bien hecho. Lo que yo trato de decir en ese texto es que si nosotros seguimos la visión de los grandes filósofos europeos sobre lo que debe ser un texto filosófico, esos textos que nosotros producimos en la universidad no son filosóficos en el sentido máximo, pero no soy yo el que dice eso, sino la propia tradición filosófica europea. Ese es el punto. Entonces, que eso quede claro. Y cuando yo analicé con cierto detalle un texto de acompañamiento, y podría haber analizado algunos de los otros que yo mencioné, son textos muy buenos, solo que yo quiero mostrarlos como una especie de, digamos, de disposición diferente de un texto con comentario, una disposición rica, creativa, pero según lo que nos transmite la actitud filosófica europea a través de Kant, de Hegel, de Heidegger, de Wittgenstein, etc., eso no sería el texto autoral por excelencia. ¿Cuál sería el texto autoral por excelencia? Yo tomo como referencia, como tú anunciaste ahora, al filósofo checo brasileño, porque él pasó más de 30 años en Brasil, se nacionalizó brasileño, como yo, y bueno, él escribe de una forma especial que me parece que configura un tercer tipo de texto que no es exegético y no es tampoco un texto acompañamiento. Y un poco
la llave, la clave del asunto es esa que tú dijiste ahora, en la metáfora de dar las cartas. Cuando tú haces un texto autoral, como, qué sé yo, la monadología de Leibniz, o la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, o otros textos contemporáneos que voy a mencionar enseguida, es el autor el que da las cartas, el que coloca la cuestión, y no deja que otros la pongan. Entonces es como si tú colocases las condiciones de tu texto y los otros autores que tú citas, que los puedes citar muchos autores, puedes mencionar muchos autores, no hay problema, pero esos autores vienen a tu ámbito. Eres tú el que coloca las condiciones para el diálogo con ellos. Ese es el problema. No se trata de no leer los autores europeos o de cualquier parte del mundo, es que se trata de leerlos en tus propios términos y no en los términos siempre de algún tercer autor. Esa es la cuestión crucial. Bueno, entonces la forma más fácil de ejemplificar ese tipo de texto, del cual no sabemos nada todavía, es abrir nuevamente el discurso del método, la monadología de Leibniz, o la introducción a la filosofía de Heidegger. Ninguno de esos clásicos hizo nunca un texto acompañamiento. El texto acompañamiento parece una invención contemporánea. A veces parece que hay algunos casos. Por ejemplo, Hegel escribió un texto sobre los sistemas de Schelling y Fichte. Pero en cuanto lo lees, tú ves que no es una exposición ni un acompañamiento, sino que es un texto de Hegel. Es un texto autoral en el que él usa esos autores para su propio pensamiento. Es interesante observar que en Europa continúan en el siglo XX, en la época contemporánea, surgiendo filósofos autorales. Después de Nietzsche, Heidegger y Wittgenstein, ya pueden considerarse clásicos pensadores como Adorno, Merleau-Ponty, Sartre, Levinas. Ninguno de esos filósofos fue un filósofo de mero acompañamiento, a pesar de que cada uno de ellos hace múltiples referencias a otros autores. Aún en medio al surgimiento de textos acompañamiento en el ambiente europeo, por ejemplo, una cosa importante, los europeos hacen textos acompañamiento también. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, La escritura y la diferencia y la voz y el fenómeno de Jacques Derrida. Las aventuras de la diferencia y el fin de la modernidad de Gianni Vattimo. El lenguaje y la muerte de George Agamben. El discurso filosófico de la modernidad y pensamiento postmetafísico de Habermas y los ensayos de verdad y progreso de Richard Rorty son textos acompañamientos, son textos en donde los autores permanentemente traen otros autores al cuento y los comentan de la manera de pensar con ellos. Bueno, pero el problema con Brasil y los países latinoamericanos es que solo hacen textos de acompañamiento o textos exegéticos, me parece. Son los textos que son recomendados en la universidad. En la universidad no se recomendaría, como vamos a ver, escribir como Flusser. Lo vamos a ver por qué. Pero yo quiero poner aquí otros ejemplos de obras muy famosas publicadas en Europa que no son textos de acompañamiento, que son poderosamente autorales. Digo eso porque en Brasil a veces hay la ideología de que el tiempo de la filosofía autoral ya pasó. Los clásicos ya dijeron todo lo que hay que decir y actualmente lo único que resta sería el trabajo de comentar. Bueno, eso no es lo que está ocurriendo en Europa. Y yo voy a poner aquí algunos casos de obras recientes que son poderosamente autorales. Por ejemplo, El sistema de los objetos y la transparencia del mal de Jean Baudrillard. La arqueología del saber de Michel Foucault. La tarjeta postal de Jacques Derrida.
Eso en la parte continental. Obras poderosamente autorales vienen del terreno analítico, que es un poco visto con cautela. Por ejemplo, obras poderosamente autorales son Palabra y Objeto de Wheeler Quine, que fue recientemente traducida por Duet, El Nombrar y la Necesidad de Saul Kripke, prácticamente todos los libros de Hilary Putnam, especialmente Razón, Verdad e Historia, Representación y Realidad. John Searle, Intencionalidad y el redescubrimiento de la mente. Visión a partir de ningún lugar de Thomas Nagel, Mente y Mundo de John McDowell y Tornarlo explícito de Robert Brandon, además de todos los artículos de Davidson, que no escribió libros, pero escribió artículos cortos. Todos ellos son pensadores que abren sus propios caminos reflexivos y no dejan a otros hablar por ellos, a pesar de que tienen múltiples referencias a otros pensamientos. Entonces yo creo que Europa no entró en ese registro de decir, no, la filosofía ya acabó, hay solamente que comentar. Ellos hacen las dos cosas, hacen las tres cosas, hacen los tres tipos de textos. En cuanto que en Latinoamérica me parece que se hacen solo los dos primeros. Esa es la diferencia. Bueno, hablemos entonces de Willem Flusser. Willem Flusser es un pensador que tuvo una relación traumática con Brasil. Creo que por los dos lados. Brasil tuvo un trauma Flusser y Flusser tuvo una relación difícil con Brasil. Es un pensador checo que, huyendo de la guerra, acabó pasando 31 años en Brasil. Flusser fue típicamente un filósofo de las cosas mismas, de estilo ensayista, osado, informal, ubicado en el pensamiento nacional, fuertemente vinculado con Vicente Ferreira da Silva, sobre quien escribió textos, y se sorprendía de ver cómo los brasileños no lo reconocían como un gran pensador. Bueno, la mejor manera de ver a Flusser como filósofo es examinar algún texto de él. Y yo elegí este texto que se llama Adúlida, o sea, la duda, que es un texto interesante para entrar en el Flusser autor, porque, por ejemplo, Flusser tiene un libro sobre el diablo, como sabes. Flusser tiene un libro que se llama Historia del Diablo. Es difícil encontrar bibliografía sobre el diablo, entonces es fácil ser autoral escribiendo un libro sobre el diablo. Pero la duda es un tema filosófico absolutamente transitado por todos los filósofos deben haber hablado alguna cosa sobre la duda. Entonces era una excelente oportunidad para que Flusser pasara 3, 4, 5 páginas de su texto hablando de los filósofos que hablaron sobre la duda. Y no, en la primera página él entra directamente en la cuestión de la duda como él la entiende. Él da las cartas, no deja que ningún otro autor plantee el problema de la duda, él coloca el problema de la duda y después vienen otros autores a cuento, ¿no? Yo hago la metáfora que ya te dije ahora hace poco de la casa. Cuando tú como filósofo tienes que tener una casa en la que recibes a los autores. Pero lo que pasa en Latinoamérica y Brasil es que tú siempre eres huésped de los autores. Tú no tienes una casa para recibirlos. Tú vas siempre a las casas de ellos y acabas hospedándote en la casa de Foucault, o en la casa de Spinoza, o en la casa de Heidegger. Cuando tú eres un filósofo autoral, como Flusser lo fue, tú tienes una casa en donde tú recibes a los filósofos y los filósofos tienen que responder a tus términos. Y eso es lo que falta en la América Latina. Y ese es el tercer tipo de texto. Bueno, entonces voy a hablar un poco del texto sobre la duda. Flusser ya comienza con una herejía formal. Suele dividir sus textos en capítulos con pequeños títulos contundentes. Este libro se divide en 5 títulos. Se llama así: del intelecto, de la frase, del nombre, de la proximidad, del sacrificio. Y son títulos que ya no serían muy bien aceptados en nuestras comunidades, porque son títulos que no dicen nada, son títulos muy sucintos.
Se trata de un librito de 100 páginas, escrito en estilo de ensayo, como por otra parte casi toda la obra de Flusser. Es un estilo leve, rápido, ágil y incisivo. Bueno, los primeros parágrafos hablan de la duda como vista y sentida por el autor, y el inicio del libro está lleno de afirmaciones discutibles que darían escalofríos a cualquier académico que hablara sobre la duda. Por ejemplo, elegí algunas frases típicas de Flusser. Él escribe de una manera medio brutal, medio propositiva. Él dice así: el punto de partida de la duda es siempre una fe. La fe es el estado primordial del espíritu, pero uno dice por qué. Son sus intuiciones primordiales. Otro, las tentativas de los espíritus corroídos por la duda de reconquistar la autenticidad, la fe original, no pasan de nostalgias frustradas. ¿Entiendes? Un profesor de filosofía de hoy tendría mucho cuidado de no expresarse así, pero él no tiene miedo de poner sus intuiciones primordiales, muy poco aclaradas, al inicio del texto. Entonces, hay afirmaciones, y yo creo que ahí hay características típicas de lo autoral: afirmaciones taxativas sin una justificación demorada, intuiciones iniciales fuertes, ninguna alusión a pensamientos de otros en el momento inicial de colocar el ámbito de la cuestión. Me acuerdo de la frase de Nietzsche en Ecce Homo, cuando dice: cuando yo escribo un libro, no vas a ver libros encima de mi mesa. No sé si te acuerdas de esa frase. ¿No? Bueno. Y ningún miedo de estar repitiendo a alguien, o de estar siendo original, o diciendo tonterías. Lo que podemos llamar una cierta responsabilidad del pensamiento autoral, pero que podría ser vista desde la óptica universitaria como irresponsabilidad. Y ahí se crea otra moralidad de la escritura. ¿Entiendes? O sea, lo que es profundamente ético para un autor autoral, para un autor personal, puede ser deshonesto o irresponsable para los valores religiosos. Bueno, el texto de Flusser es una retomada de la cuestión de la duda como duda de la duda, que acarrea una crítica contra Descartes. Y Flusser dice de una manera muy exagerada, contra todo el pensamiento occidental. Es típico de los filósofos también. Heidegger, por ejemplo. Al pretender superar, ¿por qué que es criticado Descartes? Porque Descartes pretende superar la duda, y Flusser va a defender en el texto que la duda es buena y que no hay que superarla. Y ese es el punto contra Descartes. O sea, el texto de Flusser busca, como él mismo dice, proteger a la duda contra esa posibilidad y mantener la duda como único patrimonio humano que puede salvarnos del nihilismo superficial y de lo que él llama charlatanería. Es una categoría que él trata, en portugués es conversa fiada. Sus resultados son fundamentalmente anticartesianos. Antes, en el intervalo, estábamos hablando de cómo los especialistas en filósofos aquí en Brasil y en otros países tienen mucho recelo de criticar a los autores que analizan. Flusser dice que Descartes está equivocado, no solamente que él se equivocó, sino que llevó a todo el pensamiento occidental por el mal camino. Entonces, él no tiene miedo de atacar a un autor consagrado y decir que le debemos mucho, pero que también nos colocó en sendas perdidas. Nada de elogios ni de críticas internas. Se trata de criticar a Descartes en la intencionalidad de superar la duda. Cito Flusser, él dice: Descartes, y con él todo el pensamiento moderno, parece no dar ese último paso, acepta la duda como indubitable. Nótese la temeridad de la generalización, todo el pensamiento moderno. Y sigue diciendo: la fe cartesiana es responsable por el carácter científico
y desesperadamente optimista de la edad moderna. Una tesis osada. Cuando tú lees un texto hoy, ¿no es cierto?, el autor del texto que conocemos pasa más o menos una página del texto diciendo que no pretende ser exhaustivo, que no pretende hacer críticas, su situación, su intención es muy modesta, que pasa más o menos 2 páginas precaviéndose de que no lo vayan a tomar como alguien que está haciendo tesis demasiado osadas y que después no va a poder fundamentar. Husserl es todo lo contrario, ya comienza osadamente colocando sus tesis y dándolas para la crítica o para la demolición. Él habla, aquí comienzan a aparecer autores, aparece Kant, aparece Wittgenstein, aparece Heidegger, pero ya aparecen en los términos que él puso. Él hace un uso extraordinario de la palabra Sachverhalt de Wittgenstein. Flusser era un políglota, hablaba muchas lenguas, sabía muy bien alemán, escribió gran parte de la obra en alemán y después fue traducido, etc. Entonces él hace un análisis muy osado de la palabra Sachverhalt del Traktatus de Wittgenstein y de la palabra Bevatnis de Heidegger, pero son interpretaciones muy osadas, muy discutibles, muy controversas, y él pasa rápidamente por esas cuestiones, ¿no? Hay que entenderlo a él, pero él no se demora mucho explicando todo, deja que el lector piense, ¿no? Aquí yo creo que si Flusser presentase un texto como ese en una revista o etc., sería rechazado por falta de fundamentación etc. Después, otra cosa, en los textos de Flusser abundan las expresiones poéticas. Por ejemplo, el nombre propio adora la cosa, o la conversación es una danza ritual en torno de lo inarticulable. También tendría problemas con los comités de selecciones, la abunda en expresiones lindas, poéticas, etc. Y el libro acaba con un llamado al sacrificio, así se llama la última parte, en la medida en que ese intelecto disminuido tendría que ser obtenido aparte de un tipo de renuncia, etc. Bueno, yo creo que ese tipo de texto, lo que me preguntabas, es un tercer tipo de texto, pero es un texto que no se cultiva en nuestros países y que no se aconseja. No se aconseja a los alumnos que hagan eso. Ni siquiera a los alumnos de doctorado. No digo a los alumnos primerizos, sino aún a los alumnos ya avanzados. Se desaconseja eso. Claro que el filósofo profesional va a tratar de mostrar que Flusser tiene una erudición, él no cita, pero que ya leyó mucho y que, bueno, no hay problema. Yo creo que los muchos libros que tú has leído tienen que manifestarse en lo que tú escribes. Eso no significa citar permanentemente. Pero Flusser es profundamente original, a pesar de que él supone muchas lecturas. Bueno, alguien podría decir, bueno, Flusser escribe así, es un tercer tipo de texto, pero no es un texto serio. Entonces no es un tercer tipo de texto, ¿entiendes? Habría solamente los 2 primeros. Este tercero es un tercer tipo de texto, pero no es un texto que uno deba tomar en serio. Y aquí en una nota de mi texto, yo cito a Andreas Ströll en un artículo que se llama Flusser como pensador europeo, ¿no?, en donde ella se refiere al hecho de que muchos pensaban en la época en que Flusser vivía en Brasil que él no era filósofo, que no era serio. Entonces voy a leer es muy buena esa cosa que Andreas Ströll dice, Flusser se rehusaba a mencionar otros autores, a crear notas de pie de página. También tenía el hábito de desarrollar una línea de argumento completamente nueva en cada artículo que escribía. Esto lo desclasificaba como académico.
muchos críticos apuntaban a la abundancia de hipótesis y al carácter especulativo de la filosofía de Flusser. Mientras algunos se fascinaban, para otros esto parecía ser la prueba de la falta de seriedad de Flusser. Bueno, pero ese no es el caso del Brasil actual, porque el Brasil está reconociendo a Flusser como un gran filósofo, sobre todo después que fue todo traducido al alemán y tuvo éxito en Europa, en la década del 90, sobre todo. Entonces, actualmente, entiende, porque no sé si sigue mi línea de pensamiento. Si alguien dijera, no, pero lo que pasa es que Flusser no es un filósofo, entonces él no. No, pero ese no es el caso. Actualmente se considera que Flusser es un gran filósofo. Yo ya oí a un profesor brasileño en una reunión decir, el único filósofo brasileño del cual se comentan sus ideas en Europa es Flusser. Entonces él es reconocido. Pero eso es lo grave, porque significa que si un filósofo vivió 31 años en el país y no fue reconocido como filósofo, y ahora se reconoce que él fue un filósofo, filosofando de esa manera suelta, ensayística, osada, etc., que no se recomienda, entonces hay una situación muy extraña, porque es como si la propia situación no permitiera al filósofo, no se permitía escribir como Flusser, siendo que Flusser es considerado un filósofo. Y yo cito aquí, ya está citado en el diario, un documento de Gianotti, publicado en el libro Wilhelm Flusser en el Brasil, en donde Gianotti reconoce que Flusser es un filósofo muy importante, muy interesante, pero que en la época en que Flusser vivió aquí era imposible esa relación, porque Flusser era un ensayista y en ese momento el Brasil estaba interesado en desarrollar las posgraduaciones, entonces hubo un desencuentro muy infeliz con Flusser, inclusive por razones políticas también. Es bueno leer ese testimonio de Gianotti. Profesor, Es un desencuentro con Flusser que Gianotti, por ejemplo, y otros lamentan que se haya producido. yo quisiera preguntarle, aprovechando que estás hablando sobre el desencuentro, que me parece que el miedo de los estudiantes y profesores de filosofía por el tercer tipo de texto es escribir un texto no filosófico, ¿no? Entonces hay como que esos prejuicios, ¿no? Que cuando los textos salen, ¿no?, de las perspectivas tradicionales, de la citación, del desarrollo de determinados pensamientos clásicos, el pensamiento tiene el peligro, ¿no?, el texto tiene el peligro de no ser filosófico, ¿no? ¿Usted podría hablar un poco sobre esto? Yo creo que la profesionalización de la filosofía trajo al mismo tiempo un miedo de que la filosofía se mezcle con otras cosas fuera de los dictámenes de lo interdisciplinario, que son muy limitados. Pero me parece que la profesionalización trajo la idea de que tenemos que tratar de preservar un ámbito de pensamiento que sea solamente de los filósofos. Y eso es fundamentalmente la tradición europea de 26 siglos, desde Tales de Mileto a Habermas. Ese es el tesoro que el filósofo profesional cree que tiene que salvaguardar y que lo va a diferenciar del sociólogo, del antropólogo, del historiador, etc. Eso a mí me parece una de las tantas dificultades de la profesionalización entendida en ese sentido. Porque me parece que precisamente el pensamiento brasileño, el pensamiento latinoamericano, surge mucho en relación con el pensamiento político, con la poesía, con la literatura, con la antropología, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, si uno trae todo eso, trae Sergio Buarque de Holanda, que no era un filósofo profesional, trae Assis Ribeiro, Gilberto Freire, Paulo Freire,
etcétera, etcétera, o diplomáticos como Mario Villarreal, etcétera, uno acaba teniendo un pensamiento brasileño. Un pensamiento brasileño que es de proyección internacional. Florestan Fernández, Teófilo dos Santos, etc. Pero ninguno de ellos es un filósofo profesional formado por el sistema brasileño. Entonces, me parece que ese estrangulamiento del área, del ámbito de la filosofía, está, digamos, obstaculizando que se entienda por pensamiento eso que nos viene de la historia, de la sociología y de la interacción con la filosofía en estricto senso. Ese atenerse a esos 26 siglos sagrados, así, etc., y no permitir que otras tradiciones vengan a alimentar eso, me parece malo para el desarrollo de la filosofía. Porque sí, porque desafortunadamente este desencuentro que hubo, ¿no es?, con Flusser y la filosofía al cual se refiere Gianotti, sigue todavía, ¿no? Hay inúmeros desencuentros de los departamentos de filosofía con inúmeros ensayistas latinoamericanos, ¿no? Entonces, quizás un desafío sería superar estos desencuentros. Sí, ahí habría que cambiar mentalidades y eso es muy difícil. Lo que se considera filosofía hoy es análisis de textos, sea en la forma de exégesis, sea la forma de acompañamiento, sobre la tradición europea exclusivamente. Filósofos latinoamericanos o asiáticos o africanos no son consultados. Y el trabajo tiene que referirse a esa tradición de una manera de insertarse dentro de ella. Pero bueno, si hablas del cine, si hablas de la literatura o del pensamiento político, van a decirte que estás saliendo de la filosofía estricto sensu. No hay una buena abertura o una flexibilidad para mezclar tradiciones, para mezclar autores, para hacer alguna cosa más plural. Creo que la tendencia es la contraria y creo que eso es muy malo. Creo que es muy, muy grave. Y generaciones de alumnos están siendo formados en esa manera estrecha, digamos, de ver la filosofía. Bueno, profesor, ¿cómo usted entonces ve la situación futura? Bueno, eso es lo que ya comenzamos un poco a hablar de eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacer delante de esa situación? ¿No? Bueno, vamos a ver, esa es la parte difícil. Yo creo que la situación actual es muy grave y especialmente porque no se la ve como grave, no se la ve como un problema. Hay un cierto optimismo de la comunidad filosófica latinoamericana y brasileña respecto del funcionamiento de la marcha de los estudios filosóficos. Por ejemplo, cuando se vuelve de congresos de filosofía, se vuelve muy entusiasmado. Vio, la filosofía está muy desarrollada, todas las corrientes europeas están representadas, hay muchos fenomenólogos, muchos filósofos analíticos, hermenéuticos, se vuelve con un júbilo, el público está muy interesado en filosofía, hay muchas revistas de filosofía, o sea, el ambiente parece propicio y bueno, y eso me parece el problema mayor, que no se ve el problema, que parece que está todo bien, o que los problemas que hay son problemas internos a ese paradigma. Esta cuestión me parece grave porque me parece que hay una ceguera o una falta de atención al problema de la dependencia cultural y de la emancipación. Yo creo que el
filocentrismo se instaló de una manera un poco dogmática, un poco irracional, y se asumió, y en Brasil especialmente, en la filosofía, no hablo de la sociología o de la antropología de otras áreas, hay una menor atención al problema de la dependencia y de las condiciones de la liberación cultural, que es un poco el auge, digamos, el núcleo de lo que se puede llamar pensamiento americanista, que yo lo sitúo más en el final del siglo XIX, con José Martí en Cuba, el Ariel de Enrique Rodó. Todas esas cosas son totalmente desconocidas por los estudiantes de filosofía brasileños. Rodó era uruguayo, Martí era cubano. Después eso pasa en la primera mitad del siglo XX, comienza la obra de Leopoldo Sea, que es mexicano, de Salazar Bondi, que es peruano, y comienza a gestarse poco a poco lo que va a ser después la filosofía de la liberación, ya en la segunda mitad del siglo XX. Prácticamente todos los fundadores de la filosofía de la liberación son argentinos: Dussel, Canoni, Ceruti, etcétera, etcétera. O sea, no hay brasileños en ese contexto. Filósofos, así. Hay personas como Florestan Fernández, por ejemplo, que hablan, o Paulo Freire, que hablan de la dependencia, etcétera, pero son más educadores, sociólogos, etc. Y es importante eso de que no sean filósofos, que el educador y el sociólogo pueden decir, el antropólogo pueden decir cosas muy importantes sobre la dependencia, pero el filósofo tiene que estar ahí. El filósofo es otra cosa, el filósofo le da nivel conceptual a la cuestión. Entonces no es cuestión de decir, bueno, ya que los sociólogos lo están haciendo, los filósofos podemos continuar estudiando las diferencias entre el primero y el segundo Heidegger, o entre el primero y el tercer Husserl, ya que los sociólogos están... No, pero el sociólogo y el antropólogo no van a hacer lo que... Solo el filósofo puede hacer eso, o sea, elevar al nivel del concepto y de las estructuras más abstractas el problema de la dependencia. Eso no lo va a hacer el antropólogo, no lo va a hacer el literato, etcétera, etcétera. O sea, el filósofo no debería ser dispensar de esa tarea. Y de hecho en México no se dispensó, en Argentina no se dispensó, en Cuba no se dispensó, pero en Brasil sí. En Brasil no hay una grande figura filosófica que lo sepa, que piense el problema de la dependencia cultural y de la liberación desde la filosofía. Y en los otros países latinoamericanos sí. Entonces hay una situación de asimetría en favor, creo yo, de otros países en el, digamos, el periodo de la primera o la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer delante de esa situación? La reacción no debería venir, digo yo aquí, tan solo a través de una actitud revisionista, de rescatar pensadores del pasado. No se trata de ahora estudiar el pensamiento de Martí o el pensamiento de Sea como estudiamos Heidegger y Aristóteles, porque cambiaría una escolástica por la otra, un comentarismo por el otro. Es importante, dado que las personas no conocen sus propios pensadores, a mí me ocurre, yo siendo argentino, yo les hago conocer a los estudiantes brasileños sus propios clásicos. Hay personas que nunca oyeron hablar de raíces de Brasil, por ejemplo. O en fin, de textos sobre América de Gilberto Freire. Entonces esa parte es importante, pero no puede quedarse en eso, porque si no sería cambiar un comentarismo por otro. Pero como no son conocidos, es bueno traerlos a cuento. Y esa es una de las cosas que hace nuestro grupo, ¿no? Y esto me acuerda una hermosa expresión de ingenieros, ¿no? No podemos hacer de la filosofía el oficio de embalsamar cadáveres, ¿no? De apenas quedar con lo que está ahí, con los conceptos, sino pensar con la creación, ¿no? De lo nuevo. Y no olvidar el hilo de esta exposición, de que ese consejo no es un consejo latinoamericano, es un consejo europeo. Eso es muy importante. O sea, es lo que Kant
Descartes, Heidegger, Schopenhauer, Hegel, Pascal, Vico, pregonaban, o sea, los propios pensadores europeos nos proveen hipótesis, herramientas para derribar las hipótesis de que no podemos pensar, de que debemos simplemente hacer ese trabajo exegético, etc. No hay que olvidar que los propios pensadores europeos están contra de esa idea. Y entonces tú me preguntas, ¿qué hacer? Habría que cambiar mentalidades, pero habría que cambiar la mentalidad de los más jóvenes, porque me parece que las generaciones que se criaron eurocéntricamente es muy difícil que cambien. Y lo puedes hacer a través de clases y también de la creación de disciplinas que estudien el pensamiento latinoamericano y el pensamiento oriental, y poco a poco ir tratando de descentralizar a Europa sin eliminarla. Mucha gente piensa que queremos que no se lean los autores europeos, cosas absurdas. No, Europa tiene que salir del centro, de la exclusividad con la que actualmente se adueñó de los currículos, pero tiene que estar ahí, claro, en diálogo con nosotros. Y pensadores como Heidegger, como Nietzsche, como Kant continúan siendo indispensables, pero eso no es idéntico con la filosofía. Entonces eso tendría que cambiar a través de pequeñas estrategias, a partir de cursos, etcétera, etcétera. Y sería bueno que esa descentralización llegara hasta las posgraduaciones. Pero eso es muy difícil. Tú sabes que en la década del 90 fueron cerradas las dos posgraduaciones que había en pensamiento brasileño, en la Gama Filho y en Juiz de Fora, y no volvieron a abrirse. Entonces actualmente, no sé si sabes, hay muchísimos grupos, hay unos 12, 13 grupos en Brasil, en Curitiba, en Florianópolis, en Rio, en Brasil está el nuestro, en Minas Gerais. Hay muchos grupos que estudian pensamiento filosófico brasileño y latinoamericano, pero y algunos están ligados con alguna posgraduación, pero no hay áreas o líneas que yo sepa en posgraduaciones sobre esos tópicos. Entonces una lucha sería llegar a hacer eso, a abrir líneas y áreas en las posgraduaciones sobre ese pensamiento. Entonces, este ejercicio es de resistencia, ¿no? Sí, pero de resistencia plural, porque yo no quiero cerrarle las puertas a la gente que quiera comportarse alejandrinamente. Si alguien leyó Magno Vieira de Melo y quiere dedicar la vida toda al comentario y a la exegesis de Duns Scotus, yo no quiero cerrar esa puerta, en absoluto. Yo quiero que la persona que quiera estudiar Duns Scotus toda la vida lo haga, como puede hacerlo ahora. Lo que se trata es de abrir espacios para otras personas que no quieren hacer eso. En las instituciones. Esa es la cuestión. Es abrir espacios, no es cerrar. Es dar espacios para las personas que, no te digo en el primer año o el segundo año de la graduación, pero en el determinado momento en que la persona ya tiene conocimientos, lecturas, etc., quiera hacer algo más autoral al estilo de Flusser, por ejemplo, se lo deje hacer. Y se lo deje fracasar, qué sé yo, él puede fracasar. Que fracase, pero que trate de hacer alguna cosa más personal, etc., que no se vea obligado a caer en el proyecto alejandrino. Que el proyecto alejandrino sea una opción y no un destino. Esa es la cuestión. Agora, uma pergunta. Enfatizamos, você enfatizou ao longo desta entrevista, desta charla, o quehacer filosófico como uma atividade textual, como elaborar textos. Eu quisiera saber se há outras possibilidades, por exemplo, pensar em uma filosofia latino-americana oral, como hizo los amerindios. Pero esos son textos. Es bueno que preguntes eso porque eso no está en el trabajo. Yo entiendo texto en un sentido muy amplio. Yo creo que
discursos orales son textos, no son textos escritos. Solo que es bueno que alguien los escriba o haga alusión a ellos. Por ejemplo, como Platón hizo con Sócrates, o como los apóstoles hicieron con los exegetas, hicieron con Cristo, o sea, personas que lo escribieron. O como Diógenes Laercio hizo con muchos pensadores que ni siquiera conoceríamos la existencia, si él no los hubiera mencionado, o las casas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay cultura oral, pero creo que se construyen textos también en el mundo indígena, por ejemplo, etcétera. O sea, hay modos de vida que transmiten una filosofía. Claro, vivimos en una época de filosofía profesional en donde el texto tiene que estar escrito, registrado y publicado. Pero creo que hay una sensibilidad acerca del texto, digamos, no solamente el texto oral, sino también el texto fílmico, el texto poético, el texto teatral, el texto declamado, etc. Entonces, mi idea de texto es amplia. Pero yo creo, y en eso yo discuto con algunos miembros del FIBRAL, del grupo, que tiene que haber un texto. No me gusta mucho la idea de la filosofía silenciosa. Tú sabes que tienes una filosofía y eso es suficiente. No, yo creo que tienes que hablar, que registrar, que tratar de convencer a personas, escribir tus textos de alguna manera, o hablarlos o manifestarlos. Creo que eso es importante. Y insisto en la idea de que el estudio del texto puede ser una manera más concreta de discutir sobre filosofía en Brasil y América Latina, que, digamos, hablar un poco en el aire, o sea, ¿cuál es el tipo de textos que existen? ¿Cuál es el tipo de textos que podríamos escribir? Eso es una cosa más concreta. Y de hecho, en nuestro grupo, el FIBRAL de Brasilia, hay un laboratorio de textos, o sea, un lugar donde vas a escribir textos en formas novedosas, en formas nuevas, en diálogos, en aforismos, nuevas en el sentido, son muy antiguas, pero nuevas en el sentido de rescatar esas formas poéticas, teatrales, ensayísticas, etcétera, que aparecieron a lo largo de la historia de la filosofía, pero que actualmente no se usan casi, o no se usan en absoluto. Tú ves que los estilos que son exigidos de los alumnos para hacer sus disertaciones, etc., es aquel estilo monológico, aquel estilo monótono, digamos, de la tesis doctoral o de las disertaciones de maestrado, y no dejan mucho al alumno una creación de espacios estilísticos más ricos. Cabrera, usted apresentou al inicio uma tríada de filósofos que defiende a maneira alejandrina de hacer filosofia em el Brasil. Pero me preocupa muitíssimo que usted haya apresentado apenas Flusser como el representante del terceiro modo de hacer textos. Não há nenhum outro no Brasil. Cuesta mucho encontrarlos. Cuesta mucho encontrarlos porque ellos no son estimulados. Al contrario, le cuento, para hacer la selección al maestrado en Brasilia, como en todas partes, el edital incluye una lista de libros para que los alumnos se preparen. Cuando yo fui miembro de la mesa examinadora una vez, yo puse en la bibliografía de la área Filosofía del Lenguaje el libro de Flusser, Lingua y Realidad. La otra mesa que vino después lo retiró. Duró solamente el tiempo en que yo fui miembro. Había que retirar algunos, entonces retiraron al brasileño. Y ya supe de alumnos de maestrado que cuando estaba Flusser en la bibliografía y lo leyeron, pero esto no hace ningún sentido, ¿por qué está esto aquí? Entonces hay un fuerte rechazo a ese tipo de filosofar más libre,
se lo une, se lo liga con diletancia, con autodidactismo, con no profesional, con ensayístico, no es serio. Y a mí me parece que en general los filósofos, tú lees, por ejemplo, la monadología de Leibniz, lee las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, o lee la ciencia nueva de Vico, o lee, digamos, el discurso sobre lo bello y lo sublime de Kant. Todos ellos filosofan fundamentalmente como Flusser, o sea, ellos colocan su tema, no citan a otros autores, tratan de desarrollar un problema y lo van narrando de alguna manera X, con cierto estilo, pero ninguna de esas obras que te mencioné tiene el estilo paper. El estilo paper o el estilo disertación es un estilo que se creó después de la profesionalización fuerte de la filosofía, pero no es el estilo que usaron los pensadores que la propia considera grandes. Y esa es la paradoja. Si ella no los considerara, bueno, entonces no son filósofos, no son serios, etc. Pero son los propios filósofos que se obliga a estudiar que no filosofan de la manera recomendada. Entonces es una paradoja que tiene que ser solucionada de una manera. Muy bien, terminamos con la filosofía en Brasil.